Hola, mi nombre es Alejandro Muñoz. Mi nombre es Felipe de Barros. Somos estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Unirremi. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el tema de la subducción. Yo les voy a hablar de la teoría de la subducción. En esta ocasión les voy a hablar sobre cómo se produce. Y nuestra compañera Lady Borda nos va a hablar en qué lugares se ha producido y qué ha originado. La teoría comienza con dos personajes históricos, la de Alfred Whitney de la teoría de deriva continental en 1910 y Harry Hermann Hertz que explica la expansión del fondo oceánico en 1963. Esta teoría se fusionan y dan paso a la teoría de placas tectónicas que explica cómo está conformada la litosfera y la corteza terrestre que está compuesta por 12 placas tectónicas que se mueven constantemente y descansan en la estratosfera. Cómo se mueve la formación de cadenas montañosas, distribución de terremotos y la banda simétrica de la dorsal, espesor de las edades sedimentarias del lecho oceánico. Son aquellas donde las placas chocan entre sí. Estas placas se consumen entre sí mismas y se localizan en las fosas oceánicas. Los márgenes continentales activos es un mecanismo que consiste en introducir una placa bajo la otra, favoreciendo el plano de falla que recibe el nombre de plano de Benioff. Esto es cuando dos placas convergen o chocan entre sí dañando los bordes. Esto ocasiona la disminución del lecho marino. Esto es cuando la placa oceánica está atravesando la placa continental, haciendo un plegamiento de la continental, y esto origina que una consuma a la otra, provocando así la creación de montañas y sismos. En este caso, debido a que las dos placas son densas, no se pueden arrastrar hacia el manto, originando un choque entre ambas, formando cordilleras mesetas situadas detrás de las placas. La subducción se produce por el hundimiento de una zona oceánica de una placa litosférica bajo el borde de otra placa con límite convergente. La placa de corteza oceánica más densa subduce y se introduce por debajo de la continental menos densa, formando un plano inclinado de unos 45 grados. A medida que el calor de la profundidad la va fundiendo junto con una pequeña cantidad de agua, origina un magma más ligero que el de su procedencia. Al ascender el magma formará volcanes que se intercalarán con los sedimentos plegados, dando origen a cordilleras perioceánicas como los Andes. Este modelo corresponde a la subducción de una buena parte de la corteza del Océano Pacífico bajo el continente sudamericano, la que forma la placa de Nazca. Las placas tienen movimientos de separación de aproximación, se separan o se aproximan unas a otras, arrastradas por las corrientes convectivas generadas bajo ellas. En el contexto de la tectónica de placas, los bordes afectados por este proceso reciben el nombre de bordes destructivos, ya que en ellos se produce la fusión de la corteza. Esta fusión va a depender del ángulo de penetración de una placa bajo la otra, en cualquier circunstancia. La corteza oceánica hidratada funde a temperatura baja, dando lugar a la formación de magmas a poca profundidad y a la generación de cadenas volcánicas situadas sobre las zonas de subducción. La colisión de las placas litosféricas es también responsable de la formación de largas y profundas fosas oceánicas, del desarrollo de procesos metamórficos de carácter regional condicionados por el aumento conjunto o individual de la presión y la temperatura. En las zonas de colisión de placas, la liberación súbita de las tensiones acumuladas da lugar a movimientos sísmicos que pueden alcanzar una gran magnitud e intensidad. Estos terremotos se sitúan a diferente profundidad sobre el plano de Benioff,
que es el plano de fricción sobre el cual una placa se desliza bajo la otra. Los sismos de poca profundidad están relacionados con el inicio de la subducción y tienen su origen en la distensión que se produce cuando la placa que subduce se curva. Los sismos de profundidad media se relacionan con la liberación de las tensiones acumuladas por fricción entre las placas. Los sismos profundos se atribuyen a un proceso de contracción debido a la rápida aparición de estructuras cristalinas compactas. La fricción y el rozamiento de ambas placas produce atascos en el camino de vuelta hacia el interior terrestre. Estos atascos acumulan y concentran una enorme cantidad de energía, pero la dorsal sigue creando corteza y ésta sigue empujando hasta que logra desatascarse, liberando esa energía contenida de forma súbita y procediendo terremotos. La subducción de la placa de corteza oceánica bajo una de corteza continental constituye uno de los procesos más energéticos que se dan en el planeta. El 95% de la energía sísmica de la Tierra se libera en estas zonas y la mayor parte de la actividad volcánica del planeta está asociada a este retorno violento de la corteza oceánica. Pero también se puede producir subducción al colisionar dos placas, ambas de corteza oceánica, como ocurre en los archipiélagos del oeste del Pacífico, en Filipinas, Marianas y Tonga. Entonces la más densa, que es la placa más antigua y fría, se introduce por debajo de la más joven y caliente, y por tanto más ligera. En este caso, y a medida que se funde la placa, se subduce, emerge un magma que formará un conjunto de islas volcánicas con silueta arqueada. Aquí la subducción es menos traumática, se atasca menos, pues la placa que subduce no tiene encima una cordillera y medio continente, como ocurre en el caso de Suramericana. La corteza que subduce lo hace formando un plano inclinado mayor de 45 grados, sin apenas terremotos, y produciendo profundas fosas como la fosa de las Marianas, que supera los 12.000 metros de profundidad. Por eso, si el magma producido sigue siendo de menor densidad, pues la subducción se va incorporando una pequeña cantidad de agua que rompe la estructura primaria de los minerales y rocas que formaban la corteza oceánica original. La subducción es la consecuencia lógica de la expansión y crecimiento de la corteza oceánica en las dorsales. Si la corteza oceánica crece contundentemente en las dorsales y la Tierra no aumenta de volumen, es porque por otro lado se debe estar construyendo casi al mismo tiempo. Las fosas son finas hendiduras en el suelo oceánico, generalmente paralelas a la línea de costa de fosa de Chile y de Perú, que pueden alcanzar profundidades de más de 5.000 metros. Son la consecuencia topográfica del hundimiento de una parte de la corteza por debajo de otra, representada esta última por arcos de islas volcánicas o por cordilleras perioceánicas. Hola, soy Lady, estudiante de Ingeniería Civil. Como les venía contando a mis compañeros anteriormente, la subducción es un proceso de placa litósfera que se hunde bajo otra, ya sea en la parte oceánica o sea en la parte continental. A continuación les mostraremos las catástrofes provocadas por este movimiento cuando se llega a un límite convergente. En la zona de subducción de la placa continental, asegurada a la placa oceánica que se subduce por la inmensa fricción de una porción poco profunda de una falla. Datos recientes en el Pacífico Noroeste, que el terreno se está empujando hacia atrás, generando una gran deformación de las placas, que estas aseguradas hasta el punto de estallar liberando una gran fuerza. Esto puede producir terremotos de magnitud 8 o de magnitud 9, generando allí un gran tsunami. Este proceso es repetido cada 10 años. El gran terremoto de Japón oriental del 11 de marzo fue un terremoto de magnitud 9,
que creó olas de maremoto hasta de 40.5 metros. El terremoto de Japón ha sufrido por lo menos movimientos de diferentes placas tectónicas que afectan a la región. Este terremoto se produjo en la fosa de Japón, donde la placa del Pacífico subduce bajo la otra placa. La Agencia Meteorológica de Japón declaró que este terremoto puede haber generado la ruptura en la falla de Iwate-Iwakari, en una longitud de 400 kilómetros y un ancho de 200 kilómetros. Se ha señalado que pueden haber tenido el mismo mecanismo que el otro gran terremoto ocurrido en el año 969. Debido a la ubicación del cinturón de fuego del Pacífico, Chile es considerado el país sísmicamente más activo del mundo, seguido de Japón y el cuarto más expuesto a sufrir daños mayores por catástrofes naturales. El terremoto de Chile en el 2010 fue un sismo ocurrido a las 3:34 hora local del sábado 27 del 2010 que alcanzó una magnitud de 8.8 y el epicentro se ubicó en el mar chileno. El terremoto ocurrido por el borde convergente entre la placa Nazca y la placa suramericana. Este terremoto estuvo caracterizado por el mecanismo focal de la falla inversa, causado por la subducción de la placa Nazca por debajo de la suramericana. Las costas de Chile tienen una gran historia de terremotos originados por la frontera de placas, como el gran terremoto de Valdivia en 1960, es más fuerte de la historia entre los más registrados mediante los sismógrafos, llegando a una magnitud de 9.5 en la escala de Richter. Colombia no está exenta de la amenaza sísmica. La vulnerabilidad del país ante la amenaza sísmica se debe, entre otras cuestiones, a estar ubicado sobre 4 placas tectónicas: la de Nazca, la de Cocos, la del Caribe, pertenecientes a la corteza oceánica, y la continental de la suramericana. Sumado a ello, Colombia cuenta con una de las 3 zonas de mayor sismicidad en el mundo: la Mesa de los Santos en Santander, después de Afganistán y Siberia. La parte occidental del país, Nariño, Cauca, Valle y Chocó, está sufriendo el mismo fenómeno de Chile, Perú y Ecuador. Se debe a ser afectada por la subducción entre la placa de Nazca y la continental. La gran placa oceánica, o sea Nazca, se mete por debajo de la placa continental, la suramericana. En este proceso se generan energías en las zonas de contacto, que se va acumulando poco a poco en las zonas de debilidad, en la gran cantidad de fallas que se producen o que ya existen.